Purísima Madre mía, purísima. Hola, bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de Formación Integral Cristiana. Continuando con la clase anterior, vamos a seguir hablando de la devoción a María Santísima y entraremos en algunas devociones particulares esta semana, el Santísimo Rosario. Como ya habíamos dicho, son muchas las devociones con las que los cristianos reconocemos y amamos a la Santísima Madre de Jesucristo. Y sin miedo de amarla demasiado, como dicen algunos, ya que jamás le vamos a ganar en ese amor al amor de su propio Hijo, Jesucristo. Y de esa manera tenemos muchas devociones en la Iglesia. Obviamente que la lectura de la Sagrada Escritura y la meditación de todos los hechos que aparecen allí en el Evangelio de Jesucristo y de su Madre son ya una fuente de devoción, ¿no? Pero luego podemos encontrar el Santísimo Rosario, los escapularios, las medallas, las imágenes de la Virgen María, ya sea en cuadros o en estatuitas, la coronación de las imágenes de la Virgen María y después devocionales y libros referidos a la Virgen María. Esta devoción se ha visto muy marcadamente representada en el arte a través de los siglos. María Santísima debe ser la mujer más representada, más pintada, más dibujada de toda la historia de la humanidad. Grandes autores, grandes pintores nos han dejado y nos siguen dejando cuadros y dibujos e imaginería, imágenes bellísimas de la Santísima Virgen María en las incontables advocaciones y títulos que conocemos de ella. También lo vemos reflejado en la arquitectura, la gran cantidad de iglesias, santuarios, basílicas que hay alrededor del mundo. Aquí les pongo en el primer lugar la iglesia Santa María Mayor, que sería la primera de las iglesias de la cristiandad, que está en Roma. Luego acá al lado tenemos la Basílica de la Virgen de Luján, de nuestra patrona. A la derecha arriba tenemos el Santuario de la Virgen de Guadalupe, patrona y emperatriz de América. Luego aquí abajo a la izquierda tenemos el Santuario de la Virgen de Lourdes y el Santuario de la Virgen de Fátima, dos ciudades, la primera en Francia, la segunda en Portugal, dos de las apariciones aprobadas, apariciones de la Santísima Virgen María, en una Santa Bernardita en Francia, en Lourdes, y en la otra los Pastorcitos en Fátima. Y luego a la derecha abajo el Santuario de la Virgen de San Nicolás, aquí en Argentina, en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en Buenos Aires, donde la Virgen María se le apareció hace unos 30 años más o menos a la señora Gladys Mota. También podemos encontrar bibliotecas y bibliotecas y bibliotecas enteras de libros referidos a María, ya sean libros de devociones, libros que estudian alguna parte de la Virgen María, alguna faceta de la Virgen, sus virtudes, su vida, ¿sí? También es tanto lo que se ha estudiado y referido a la Virgen María que hay una ciencia teológica que habla de María que se llama Mariología, y vamos a encontrar cualquier cantidad de bibliografía sobre el tema, y algunos autores muy famosos, entre ellos santos, como por ejemplo San Luis María Griñón de Montfort, que ha escrito este libro sobre el Santo Rosario, pero también su principal libro justamente habla de cómo es la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, ¿sí? Para dejarla libre de errores y desviaciones que pudieran haber respecto a la devoción a María, y siempre unida, por supuesto, en la devoción a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿cuál será la oración más antigua a la Virgen María? Sin duda alguno me va a decir, bueno, el Ave María. Y sí, pero más allá de la Biblia, tenemos como testimonio este pequeño papiro encontrado se encontró, digamos, recientemente en el siglo XX, pero está datado en el siglo III, siglo IV, por ahí.
pero nos da testimonio ya de cómo los católicos ya hacían y escribían algunas oraciones a la Virgen María. Es esta que les he puesto aquí en color azul: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. ¿Qué es lo interesantísimo de esta oración? Es que ya allá hay testimonio entonces de que allá en el siglo III o IV ya los cristianos se dirigían a la Virgen María como Madre de Dios, ¿sí? Está escrito en griego y se escribe, bueno, con esta palabra que vemos acá y que se pronuncia Theotokos y significa Madre de Dios. Un título muy importante porque ya vamos a estudiar más adelante que el dogma de la maternidad divina se siguió estudiando hasta que se proclama el dogma en Éfeso, pues ya está en uso, digamos, entre los cristianos este título a María de Madre de Dios, que no solamente indica algo respecto a su maternidad, sino que nos está diciendo claramente cuál era la fe de los cristianos en aquella época respecto a Jesucristo, a su Hijo, que es Jesús, el Hijo de Dios, y por lo tanto es Dios, ¿sí? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora bien, respecto al Ave María, ¿de dónde surge toda esta oración? Que podemos acá ver en tres partes. También les he puesto aquí a la izquierda para que vean otro ejemplo del arte respecto a la Virgen María y a la devoción a la Virgen María, como también el Ave María, la A y la M de las palabras Ave María, se han usado también en el arte, produciendo estas trenzas, mezclas entre la A y la M que son tan bonitas y que las van a ver en muchos lugares. Bien, vamos a ver entonces cómo se compone la oración del Ave María. La primera parte, y acá vemos otro ejemplo de la A y la M entrelazadas, la primera parte son las palabras del ángel a María en el capítulo 1 de San Lucas, en el versículo 28, el ángel la saluda: alégrate, llena de gracia, ¿sí? Nosotros le decimos Dios te salve María, así nos ha quedado tradicionalmente traducido en español. A algunos les gusta rezar diciendo alégrate María, porque muchas traducciones traducen desde el griego en el saludo del ángel diciéndole alégrate, ¿no? Pero hace poco leía en un libro de un teólogo que es mucho más exacto decir salve María. Salve era como un saludo señorial dirigido a los reyes y a los emperadores, ¿sí? Incluso por eso es el ave, porque el ave César era el saludo que se dirigía al emperador, ¿sí? Que era visto casi como una especie de Dios en esa época. O sea, dirigirle a María, que el ángel se haya dirigido a María, hablándole casi como una reina, no casi, como una reina, indicaba el lugar eminente que tiene María en la historia de la salvación. Por eso es que le decimos diciendo Dios te salve María, ¿sí? Entonces, la primera parte de esta primera oración son palabras del ángel. La segunda parte, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, son las palabras de la prima de María, de Isabel. Recordamos que también ahí en el capítulo 1 cuenta que después que pasó esto y que pasó el ángel, se entera María que su prima Isabel ya está en su tercer mes de embarazo. Y entonces dice que acude prestamente a un pueblo en las montañas de Judea a visitar a su prima para ayudarla. Y allí nos cuenta Lucas que se produce este encuentro entre estas dos mujeres, entre estas dos parientes, ambas embarazadas. Isabel será la madre de Juan Bautista. Y dice que cuando la ve venir, la saluda de esta manera: bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Y nosotros agregamos de tu vientre Jesús, ¿sí? También el nombre está revelado por el ángel Gabriel a la Virgen María cuando le dice le pondrás a este niño como nombre Jesús, ¿sí? Muy bien. Pero la otra parte que podríamos decir la tercera estrofa del Ave María, dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Mientras les muestro aquí al lado, fíjense qué bonito bordado también de la A y la M entrelazadas. Muy bien,
Se cuenta que cuando la Iglesia define solemnemente el dogma de la maternidad divina de María, es decir, de que María es madre de Dios porque su Hijo Jesucristo es el Hijo de Dios, la gente celebró, dice, con estas palabras, Santa María, Madre de Dios, y luego ya quedaron pegadas a las otras palabras que surgen de la Sagrada Escritura del Evangelio. Lo cierto es que la oración completa, el primer testimonio impreso, escrito, es del año 1495 en un libro de un fraile dominico, Girolamo Savonarola, escribiendo sobre la Virgen María, escribe esta oración completa. Muy bien, pero dijimos que íbamos a hablar del Santo Rosario. Bueno, ¿cómo surge? Sabemos que el Santo Rosario es el rezo de una sucesión de Ave María. Bueno, pero ¿cómo surge esto? Bueno, allá por la Edad Media, desde antes incluso, desde el siglo IV, V, cuando ya estaba el Ave María así como más completito, los sacerdotes, los monjes, los religiosos, las religiosas, tenían por costumbre todos los días de rezar salmos de la Biblia, ¿sí? Los 150 salmos se rezaban. Pero como los laicos, imagínense que en esa época no había tantos libros, los libros eran escritos a mano, no había copias y muchísima gente no sabía leer, entonces a los laicos que no podían leer los salmos, dice, para que no tuvieran que andarse aprendiendo de memoria 150 salmos para poder rezar, reemplazaban los 150 salmos por 150 Ave Marías. Y para poderlos rezar y no perder la cuenta, se empezaron a dividir en grupos de a 10. Y así fue que quedaron 15 decenas, que con el tiempo, bueno, se llamó el Salterio de la Virgen, y con el tiempo se van a ir poniéndole a cada decena un pasaje de la Biblia como para meditar mientras se reza. Como para que la mente no se vaya a pensar en cualquier cosa, se le pone a cada decena una escena, a cada decena de 10 Ave Marías, una escena del Evangelio para que se piense mientras se reza. A esto se le llamó el Salterio de la Virgen, pero era una cosa así, no tan metódica, digamos, ¿no? Lo cierto es que se cuenta que allá por el siglo XIII, la Virgen María se le aparece a Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo era un sacerdote español que es el fundador de la Orden de los Predicadores, que hoy día se los conoce como los dominicos. Aquí en Mendoza tenemos a los dominicos, justamente la iglesia se llama Nuestra Señora del Rosario. Bueno, este Santo Domingo, que vivió entre el año 1170 y 1221, en el año 1208, estando en Francia, en un monasterio, en una capilla, dice que se le aparece la Virgen María y la Virgen le pide que propague esta oración del Santo Rosario por todo el mundo, porque va a traer muchas bendiciones, va a hacer que las almas vuelvan, las personas vuelvan a Dios y se conviertan. Y así es que los dominicos, los frailes, empiezan a llevar esta devoción por todo el mundo. También se cuenta, allá por el siglo XVI, fíjense cómo esta devoción empezó a ser muy conocida y a rezarse en todo el mundo católico. En el siglo XVI, no sé si ustedes lo recuerdan de haberlo estudiado en historia, pero los turcos avanzan sobre Europa como invadiendo, ¿sí? Y los príncipes cristianos, los reyes, los monarcas, que eran católicos en esa época, de Francia, Alemania, España y demás, empiezan a luchar contra el invasor, pero eran claramente inferiores. La armada turca era muy grande, muy superior. El Papa de ese momento, San Pío V, le pide a los fieles que recen el rosario para que María interceda y no se pierda la Europa cristiana, porque si no iba a ser el fin de toda la cristiandad. Y efectivamente, la victoria de la batalla de Lepanto fue la que definió la cuestión a favor de los cristianos. Por eso es que el siguiente Papa, Gregorio XIII, instituye, porque esto ocurrió el 7 de octubre del año 1571. Bueno, entonces más adelante se instituye la fiesta de la Virgen del Rosario el primer domingo de octubre o por ahí. Hoy día se hace el primer domingo de octubre.
Por eso es que en Mendoza, el primer domingo de octubre, especialmente se hace la fiesta diocesana en honor a Nuestra Señora del Rosario. ¿Por qué? Porque fue nombrada patrona de Mendoza y Cuyo, ¿sí? Si bien el santo patrono original de Mendoza es Santiago Apóstol, que lo recordamos los 25 de julio, la Virgen María también en su advocación de Nuestra Señora del Rosario es patrona de Mendoza. La primera imagen la trajo justamente un fraile dominico, ¿sí? A Mendoza ya por el año 1590, la trajo desde Perú, desde el norte. Y luego, en el año 1737, se la nombra patrona de la ciudad y en el año 1839 se promulga una ley que todavía está vigente, declarando a la Virgen del Rosario como patrona de la provincia, por eso es que la recordamos. Pero bien, vamos a ver cómo se reza entonces el rosario. Todos conocen lo que se llama la camándula de rosario, puede ser de maderita o de piedritas y demás, en un grupo de 50 perlas, digamos, divididas de a 10 con otras perlas un poco más grandes del estilo de la que estamos viendo aquí en pantalla, ¿sí? ¿Cómo se reza? Bueno, es bastante fácil, muchos lo saben, algunos no tanto, pero y además es muy bonito de rezar. Ya vamos a hablar enseguida de este tema de los misterios, ¿no? Pero lo cierto es que se reza un Padre Nuestro, se arranca por acá, por el medio, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria. Eso sería el primer misterio. Luego se dice cuál es el segundo misterio, se reza otro Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria y termina el segundo misterio. Luego se dice el tercer misterio, Padre Nuestro, 10 Ave Marías, Glorias, y así cuarto, quinto misterio y se terminan los 50 Ave Marías de ese grupo de misterios. Para terminar, generalmente se puede rezar un Padre Nuestro, 3 Ave Marías y un Gloria, por ejemplo, por las intenciones del Papa. Se agrega una salve, un Dios te salve, Reina y Madre, o un pésame, un acto de contrición, ¿sí? Y se termina de nuevo con la señal de la cruz, que también se puede haber iniciado, por supuesto, con la señal de la cruz, ¿sí? Y también se suele agregar entre decena y decena alguna jaculatoria, que es una pequeña oración cortita, como por ejemplo esta: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a todas las almas más necesitadas de tu misericordia. Amén. Esa pequeña oración fue dada por el ángel que también se le apareció a los pastorcitos en Fátima, les dio esta oración para rezar entre decena y decena del Santísimo Rosario. Bien, esta es la manera entonces básica en que se reza un rosario, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de misterios? Bueno, porque esas escenas que yo les dije del Evangelio que se nos proponen en cada decena para que lo pensemos y no se nos vaya la mente por otro lado, se fueron agrupando en grupos de a 10. En la actualidad tenemos 4 grupos de misterios del Santo Rosario. Cada grupo de misterios son 5 misterios, de tal manera que hoy día tenemos 20 misterios. Antiguamente eran los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, pero después en un momento un papa reciente, ya lo van a investigar, fue el que agregó 5 misterios más, otro grupo, y le llamó los misterios luminosos. Y se rezan en distintos días de la semana, se van rezando los distintos grupos de misterios. Los días lunes y sábados se rezan los misterios gozosos, los días jueves los luminosos, los días martes y viernes los dolorosos y los días miércoles y domingos se reza el grupo de misterios gloriosos. Algunos cristianos no católicos dicen: pero eso, ¿dónde está en la Biblia? El rosario. Bueno, cada misterio que se nos propone para rezar y para meditar mientras rezamos el rosario está en la Biblia. Ya vimos que el Ave María, más de la mitad, está en la Biblia. Son palabras del ángel y son palabras de Santa Isabel. Y la tercera parte, podríamos decir, son palabras de la Iglesia, son palabras de sus hijos. Y los grupos de misterios, cada uno de los misterios tiene su cita evangélica. Ya vieron que decía recién en carpeta para que dibujen el rosario y pongan cómo se reza. Y después de acá, de estas pantallas, les voy a pedir simplemente que escriban esto:
cada grupo de misterio con los misterios y la cita, que puede ser abreviada, Lucas LC. No tengo que enseñarle eso a esta altura del curso, ¿no? Bien, en los misterios gozosos vemos la anunciación del ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios. Segundo, la visita de María a Santa Isabel. Tercero, el nacimiento de Jesús en Belén. Cuarto, la presentación del niño Jesús en el templo, cuando al octavo día lo llevan al templo y lo circuncidan. Y quinto misterio, el niño Jesús que se pierde y es hallado en el templo a la edad de 12 años. Aquí vemos todas las citas del Evangelio de Lucas que se refieren a cada uno de estos misterios. El segundo grupo, los misterios luminosos, son 5 también. Primer misterio, el bautismo de Jesús en el río Jordán, contado por el Evangelio de Mateo. Segundo misterio, Jesús se revela frente a sus discípulos haciendo el primer milagro por intercesión de la Virgen María, que les dijo no les queda vino en las bodas de Caná. Tercer misterio, Jesús que predica el reino de Dios a todos los que lo escuchan. Obviamente todos los evangelios hablan de eso, pero aquí se ha citado específicamente 2 capítulos de Marcos, en el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿sí? Cuando Jesús les dice el reino de Dios está cerca. Cuarto misterio, la transfiguración de Jesús en el monte, cuando sube al monte y habla con Moisés y Elías, y allí están Pedro, Santiago y Juan mirándolo y se quedan anonadados de verlo brillar como Dios, se muestra, digamos, ahí su divinidad. Y el quinto misterio, la institución de la Eucaristía en la última cena, cuando Jesús instituye el sacerdocio cristiano católico y la Eucaristía, cuerpo y sangre de Jesús presentes en el pan y el vino. Y lo cuentan el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, y también podríamos citar primera carta a los Corintios, porque San Pablo también lo cuenta. Muy bien, tercer grupo, los misterios dolorosos. Primer misterio, la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando esa noche, el jueves santo a la noche, que lo recordamos, cuando lo están por meter preso. Segundo misterio, cuando ya es tomado preso y es condenado a muerte y flagelado. Tercer misterio, la coronación de espinas. Cuarto misterio, Jesús ya con la cruz a cuestas camino del monte Calvario. Y en el quinto misterio, Jesús es crucificado y muerto, ¿sí? Todo esto contado en los 4 evangelios. Y por último, el último grupo, los misterios gloriosos, ¿sí? Son de gloria, digamos, y por eso todos tienen que ver con eso. Fíjense, primer misterio, la resurrección de Jesús. Segundo misterio, la ascensión de Jesús. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles, contado en el libro de los Hechos. Cuarto misterio, la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Quinto misterio, la coronación de María como reina y señora de todo lo creado. Estos 2 últimos están dibujados y presentados en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Precioso capítulo, si lo quieren leer, no le tengan miedo al libro del Apocalipsis, porque es un libro realmente maravilloso y que, lejos de intentar atemorizarnos, nos cuenta la victoria final de Dios sobre el mal. Muy bien, hoy hemos visto entonces el Santo Rosario, ¿sí? La devoción a la Santísima Virgen María, que todo cristiano, todo bautizado, todo católico debería cultivar, porque el ser de María no nos excluye de Jesús. Al contrario, si Jesús quiso elegir a María como camino para venir a nosotros, el mejor camino que tenemos nosotros para ir a Jesús también es el que Él eligió, ir por María Santísima. Por eso, cualquier duda, cualquier tentación, cualquier miedo, cualquier agradecimiento, si vos se lo das a María para que María se lo dé a Jesús, tené por seguro que Jesús lo ha escuchado. Y si es bueno para tu alma, lo que le pidas te será concedido. Y si te es negado, es porque es bueno para tu alma, que en este momento todavía no se te sea concedido. Muy bien, les dejo, como les escribí, la última parte del trabajo práctico que iniciamos hace 2 semanas. Y bueno, estén atentos, hagan sus trabajos en la carpeta y nos reencontraremos de alguna manera, virtualmente seguramente, en la próxima clase, donde continuaremos recorriendo devociones de la Virgen María, devociones marianas.
camino a estudiar con profundidad los dogmas que ha proclamado la Iglesia sobre la Santísima Virgen María. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.